Hola, este es el Chiricosas, como siempre, aquí en su casa, a la que los he tenido que invitar con mucho gusto, pero debido a la pandemia. Espero que estén a gusto y les quiero enseñar un muy bello cuadro que tengo a mis espaldas de un autor, de un gran pintor mexicano, que es mi hijo, Rodrigo Ugarte. Dicho esto, recuperemos lo que estábamos diciendo la vez pasada respecto al gobierno definitivo en la historia de México de Carlos Salinas de Gortari. Lo que ha pasado ahora es que hay tanta nueva noticia, todas las elecciones en Estados Unidos y demás, nos han hecho olvidar a algunos, a otros, no a mí por supuesto, han hecho olvidar un poco un tema de gran importancia para la historia de nuestro país. ¿Se juzgará o no se juzgará a los 5 presidentes neoliberales, que a mi entender eran más anteriores y posteriores, pero en fin. El asunto es que la Suprema Corte contestó afirmativamente a una pregunta que el presidente López Obrador pretendía hacer a los ciudadanos mexicanos para saber si querían o no estos históricos y abundantes juicios. Esto es lo que López Obrador mandó como tentativa pregunta a la ciudadanía. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Pues yo creo que era muy clara y muy justa. Pero la Corte, que la aceptó, que fue su veredicto, digamos, fue afirmativo, contestó con una especie de, en francés se diría charabia, en español buscamos en el diccionario exacto lo que quería decir, y en español de España, porque hay muchos idiomas españoles, en España le llaman a esto jeringonza, pero en México podríamos llamarle a lo que dijo la Corte cantinfleada. Lo voy a leer y ustedes juzgarán cuál es el título que merece este curiosísimo párrafo. El documento final aprobado, subrayado por mí, por la Corte es este. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Está previsto que la consulta se celebre en 2021, justo cuando el país acudirá a las urnas a renovar la Cámara de Diputados y las 15 pendientes gobernaturas. Nótese que los eximios ministros de la Corte jamás dijeron un solo nombre de todos estos señores que fueron, para desgracia de nuestro país, sus presidentes. De modo que no los voy a dejar a ustedes con la curiosidad de saber
quién sí y quién no los mencionó y cómo fue el voto generalizado. En mi columna semanal que hago para la prensa, cada vez son menos los periódicos que lo publican y sobre todo que lo pagan. Tengo dos de mi preferencia, por supuesto, que son El Debate de Sinaloa y nuevamente, como siempre, El Siglo de Torreón, el periódico más viejo de México, que van a volver a publicar. El Debate jamás lo ha dejado, pero el otro sí. Y me da mucho gusto y les agradezco y espero que otros muchos que lo publican y no me pagan, pues piensen un poquito. Bueno, vamos al tema. Los ministros que votaron en pro de la propuesta del presidente López Obrador fueron Arturo Saldívar, el mero presidente actual de la Cámara, que fue nombrado por Calderón, porque los ministros en México, y supongo que en otras partes también, los ministros de la Corte son nombrados por los presidentes. Bueno. Dos, Yasmín Esquivel, que fue nombrada por López Obrador, Margarita Ríos Farjat, también por López Obrador, Alberto Pérez Dayán, nombrado por Calderón, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Calderón, así como Juan Luis González Alcántara Carrancá, nombrado por López Obrador. En contra de la propuesta de AMLO fueron Luis María Aguilar, nombrado por Calderón, que le es fiel, Otilio Javier Lainez por Peña Nieto, Fernando Franco por Vicente Fox, Norma Piña por Peña Nieto y Jorge Pardo por Felipe Calderón. Estos últimos jueces, con todo respeto diría el presidente, pero yo no estoy muy segura de decirlo, la verdad, son muy agradecidos con los señores a los que le deben el nombramiento. Otros que también fueron nombrados por Calderón, no. Pero no se trata de ser fiel a un individuo que ha demostrado haber sido uno de los peores presidentes de México, como fue Calderón, y de los más sangrientos, pues se puede decir, o como se podría llamar, la cantidad de personas que murieron sin juicio, hasta sin identificación en su sexenio. Antes de seguir adelante con todos estos y con los demás, con estos presidentes actuales, actuales dentro del programa que estoy llevando a cabo, necesitamos un poquito de filosofía. Sabido es que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Algunos quieren repetirla. La mayoría de los prianistas que siguen atados unos a otros, muy desesperados todos, pero muy necios, quisieran que esto se acabara y retroceder en el tiempo, pero México no se puede permitir eso. Es hoy uno de los países más avanzados en materia legal. Con otros presidentes que les voy a presentar aquí, en estas charlas muy relativamente profundas, pero por lo menos recordatorias de lo que ha pasado, porque lo viví durante los últimos años en vivo, aquí en México. Espero estén con nosotros viendo quién es quién en materia
de la Suprema Corte en México y de los presidentes neoliberales que nos llevaron felizmente a sacudirnos ese tal neoliberalismo que tanto daño hizo al mundo.